que yo conocí sus iglesias, pude ver iglesias de 10 personas, de 15 personas, y yo pienso que 10 personas pudieron estar en su célula, 15 personas pudieron estar en su célula en este tiempo. Y usted ha ocupado el lugar de esos pastores, y yo siempre lo he meditado, he visto, por ejemplo, lo personal, la célula aquí en casa, 20 personas, 25 personas, hasta la puerta, personas entrando, quedándose en la entrada. Y nosotros predicando el evangelio hemos podido ver esto, hemos podido ver las casas llenas, hemos tenido el tiempo de aprender a predicar, de desarrollarnos, y aún les digo, les cuento yo, con muchos errores y faltas en la predicación, pudimos ver nuestras iglesias, nuestras células llenas. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Tal vez no es que fuésemos nosotros los que atraíamos a las personas, sino que algo estaba sucediendo en el ambiente que era lo que Dios había permitido, como decía nuestro pastor en el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, lo que Dios había permitido, lo que Dios había permitido que sucediera en este tiempo. Entonces, pero de repente hay un gran cambio, y nos quedamos detenidos. ¿Qué está pasando? La iglesia cerrada. ¿Qué pasó con aquella unción? ¿Qué pasó con aquella declaración de palabras? ¿Qué pasó con yo declaro? ¿Qué pasó con en el nombre de Jesús somos más que vencedores? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Y qué pasó hoy? ¿Dónde está la iglesia? ¿Por qué no lo podemos decir de una manera? Le voy a poner un ejemplo. En el momento que uno se llega a sentir sin fuerzas, que se llega a sentir, ¿cómo le diría? Disculpe que le vuelvo a repetir sobre el coronavirus, pero cuando mi familia aquí tuvo el coronavirus, un momento en el que, hermanos, uno se siente eh, sin fuerzas, sabe que uno es hijo de Dios y que somos más que vencedores, uno lo sabe, pero es un momento que estamos padeciendo y lo tenemos que pasar, y sabemos que lo tenemos que pasar. Y aún teniéndolo ahí, sabiendo que el Dios Todopoderoso está con nosotros, sabemos que es una etapa que hay que vivirla. Entonces, ¿qué sucedió con todo este cambio brusco, fuerte que vino? Y nos podemos quedar sorprendidos porque veníamos acostumbrados a una etapa atrás, en el cual el evangelio se estaba predicando de una manera que muchas personas, yo escuchaba muchas personas que, que me decían personalmente, Eduardo, vos a veces predicás sobre que nosotros padecemos, nosotros no estamos para padecer. Y tal vez mi esposa, que está presente en esta reunión, se recuerda sobre una persona que me decía que él rechazaba eso, que nosotros podíamos pasar cosas difíciles. Y yo les decía, no, nosotros podemos padecer. Cuando yo estaba en el hospital, me decía, Eduardo, ¿por qué estás aquí en el hospital? Ayer estamos teniendo un estudio sobre Job, sobre lo que los amigos de Job pensaban de Job cuando Job estaba enfermo. ¿Y qué es lo que a los amigos pensaban? Entonces, muchas personas lo primero que piensan, o si algo te está pasando, es porque algo malo estás haciendo. Entonces, porque no aceptamos el que nosotros podemos padecer. Entonces, cuando yo predicaba sobre que los siervos de Dios también padecemos, pero tenemos que aprender a padecer en fe, que nuestra fe no falte cuando padecemos. Sabemos que también nosotros pasamos grandes tiempos de bonanza y de paz y de tranquilidad. Yo vivo paz y tranquilidad, pero en medio de esa paz y tranquilidad pasan situaciones de la vida. Pero eso era independiente de cada persona. Pero de repente la iglesia se detiene. ¿Qué sucede? Entonces, el día de hoy, el Luisito mandaba un versículo. Hemos de tener la misma Biblia, porque es el mismo versículo que mi Biblia me sube un versículo diario. Y dice así, que mandaste al grupo, Luisito, no sé si te recuerdas hoy en la mañana. Dice así, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, cuando suceden cosas, nosotros le contamos al Señor. Yo creo que usted ya oró y le dijo, Señor,
Revélame qué está pasando en este tiempo. Señor, dame luz en tu palabra. ¿Qué está pasando en este tiempo? Dime, Señor, ¿qué está pasando? Me imagino que usted ha orado, sí, porque es una oración que como siervos de Dios nosotros debemos de estar haciendo. Entonces, pero cuando nosotros, hermanos, queremos saber algo, ¿qué es lo que ha sucedido? Nosotros debemos de ir a las escrituras, porque las mismas escrituras, como este versículo del día de hoy, dice, antes para nuestra enseñanza se escribieron. Lo que está escrito en la Biblia nos puede dar una luz de qué puede ser lo que está pasando. Entonces, este tema yo lo comencé hace unos días, lo prediqué con los hermanos de la cárcel, se llamaba etapas, pero en ese momento yo lo llevaba de una manera diferente, pero yo a este tema le he puesto etapas o periodos o etapas, pero quiero enfocarme en Hechos 6:8, dice así. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de las sinagogas llamados los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Me gustaría que repitiera junto conmigo ahí donde usted está sentadito, contento, oyendo la palabra de Dios, el 10. Oiga, repitámoslo juntos. Pero no podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que le hablaba. Oiga bien, Esteban, estas personas eruditos en el conocimiento de las escrituras, porque así es el pueblo judío. El pueblo judío, hermano, es un pueblo que conoce su ley, que conoce su Torah, que conoce los mandamientos, y estos hombres conocían, pero no podían resistir al Espíritu Santo que se encontraba con Esteban. Oiga bien, esto es tremendo. ¿Por qué razón? Esta es una etapa difícil. Esta es una etapa no fácil. Estos son los hombres ungidos. Estos son los siervos que Dios escogió para empezar su iglesia. Hombres ungidos, pujantes, llenos del Espíritu Santo. Pero estos hombres padecieron. Estos hombres se encontraron con grandes dificultades. Entonces, cuando nosotros vemos, tenemos que ir a ver los tiempos difíciles que vivieron los siervos de Dios para poder entender los tiempos difíciles que nosotros podemos llegar a pasar. Y dice el 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliventaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole, le arrestaron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían que este hombre no cesaba de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y esto a mí, hermano, realmente me tiene que traer una luz, me tiene que traer a mí una gran enseñanza. Al mismo tiempo le tiene que llevar a usted una gran enseñanza, porque a este hombre lo están juzgando, están inventando cosas. Pero ¿qué es lo que miran en este hombre? Miran sabiduría y lo miran lleno, porque él está lleno del Espíritu Santo. Porque muchas veces pensamos, ¿cómo si un hombre tiene el Espíritu Santo y Dios está con él, cómo va a padecer? Era lo que me decía aquel hermano, ¿cómo va a padecer usted si usted es un predicador de Dios? Y podemos ver estos versículos que señalan a Esteban, lo señalan como un hombre lleno del Espíritu Santo. La misma Biblia dice que ellos vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué unción ha de haber tenido este hombre.
estaban criticando, estaban levantando falso testimonio de él, lo estaban preparando para hacer de él un mártir. Oiga bien, lo estaban preparando para hacerle daño y le hicieron daño. Le hicieron daño. Mire, pasemos al 7:21. Hasta el 54, porque es mucha lectura. Hasta el 54 dice así. El 7:54. Oyendo estas cosas se enfurecían y en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, repita conmigo, el 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Oiga, qué tremendo. ¿Qué le estaba sucediendo a este hombre? ¿En qué circunstancias se encontraba este hombre? Pero este hombre hasta el mismo momento, en la circunstancia que se encontraba, continuó predicando el evangelio. No se retrocedió, no dio un paso para atrás. Señor, ¿cómo es que permites que me suceda esto? Mejor ya no predico, mejor ya no sigo, mejor me hago para atrás porque, Señor, ¿cómo es que si tú estás conmigo y Dios está conmigo y yo soy un hombre ungido, me van a suceder estas cosas? ¿Cómo puede pasar eso? En la inmensa sabiduría de Dios respondí en una pregunta junto con mi esposa ayer sobre la escuela. En la inmensa sabiduría de Dios, los hombres padecemos. Nosotros no sabemos por qué, pero si nos sucede es porque es tan necesario que sucedan esas cosas, que es tan necesario que nosotros padezcamos, que es tan necesario que nosotros pasemos eso, porque la inmensa sabiduría de Dios, eso es justo y es perfecto. Entender eso, sinceramente, hermanos, no es fácil. No es fácil entenderlo porque le decía yo a mi esposa ayer, las personas cuando opinan de la Biblia y nos piden que opinemos, somos tan justos al hablar, somos tan perfectos al opinar y podemos opinar sobre que esas cosas son que las podemos entender. Yo lo entiendo que la sabiduría de Dios podemos padecer, pero en el momento que padecemos, ¿qué sucede en el momento? Este hombre en el momento que padecía, este hombre tenía la esperanza en el Señor. ¿Qué cara tenía? No debe haber tenido una cara de afligido, hermano. Si estaban a punto de, hermano, que le sucediera algo terrible. Tenía su rostro que podía, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. ¿A dónde puso sus ojos? En el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Lo invito a que continúe con el 8. Hechos 8 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. Repita conmigo, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Ese es el punto exacto donde queríamos llegar. Ese es el punto exacto en el que nosotros estamos viviendo ahorita. Y fueron esparcidos, muchos fueron esparcidos. Fíjese de que encontraba yo en Primera de Samuel 13:8 creo que es, encontramos que Saúl estaba desesperado porque Samuel no llegaba. Y los enemigos estaban en guerra y necesitaban hacer sacrificios. En este tiempo podemos pensar, necesitaban hacer el culto. Tenían que hacer el culto. Mire lo que sucedía en ese momento. Los soldados estaban afligidos porque si no había sacrificio podían perder. Porque si no hacían los sacrificios podían perder. Y yo sabía que necesitaban ir y hacer esos sacrificios. Pero dice que se le comenzaron a desertar a Saúl.
7 días se tardó Samuel. Y los soldados comenzaban a desertarse. Hay muchos líderes en este momento que se comienzan a desertar. Y muchos pastores quieren sobrepasar los tiempos de Dios. Muchos líderes quieren sobrepasar el tiempo de Dios, ganarle a Dios. Es que tal vez Dios esté equivocado en este tiempo. Tenemos que hacer las cosas así, porque así se tienen que hacer las cosas. Nosotros solo podemos hacer en estos tiempos tal como Dios nos guíe. No podemos nosotros basarnos a nuestros propios pensamientos en estos tiempos. Son tiempos exactamente que están en la mano de Dios y no se le ha salido a Dios, se le ha descontrolado la iglesia, que se le detuvo la iglesia y le paró de adorar la iglesia. No, algo está haciendo el Señor. El que se estén desertando. Mire, si Saúl hubiera dicho, se me están desertando, pero qué tremendo estos se están yendo, viendo que yo no soy el indicado para hacer los sacrificios. El indicado es Samuel, vamos a esperarlo, no importa. Así como Gedeón vamos a vencer a estos enemigos. Así los vamos a vencer. Pero ¿qué sucedió él? Dijo, tráigame el sacrificio, lo voy a hacer yo. Porque este Samuel no viene. 7 días se tardó. ¿Por qué razón no llegaría Samuel? ¿Qué le habrá dicho el Señor a Samuel? Espérate, Samuelito, veamos qué hay en el corazón del líder Saúl. Si se desespera y él quiere hacer las cosas a su manera, espérate, no vayas. ¿Qué le ha dicho el Señor? ¿Qué ha de haber hecho Samuel que se tardó 7 días para llegar sabiendo que estaban en guerra? Pero desesperado porque se le estaba desertando, quiso hacer las cosas a su manera. En estos tiempos, hermano, en estos tiempos, que dice la Biblia, dice la Biblia y la iglesia estaba en Jerusalén y todos fueron desparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Pero mire, con este versículo compartíamos con el hermano Josué, dice, salvo los apóstoles. Ahí puede leer en el 1, al final del 1. Todos fueron esparcidos, menos los apóstoles. Que todos, hermanos, que se asuste quien se asuste. Pero, hermanos, los supervisores vamos a regresar a la iglesia el día que regresemos a congregarnos. Y si muchos se han desertado, vamos a recoger la cosecha y Dios va a levantar nuevos líderes. Si esos que se desertaron, que Dios tenga misericordia, hermanos, y regresen a la célula. Y que los nuevos líderes, hermanos, que se levanten, sean hombres guerreros de fe, igual que ustedes. Y les vamos a enseñar a la nueva generación que se levante a ser guerreros, hombres de fe. Pero dice la Biblia que en esos tiempos todos fueron desparcidos. Mira, el 2 dice, y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y amperes y los entregaba a la cárcel. Mire, este hombre, Saulo, estaba entrando casa por casa, como anda por ahí el coronavirus. Estaba asolando la iglesia. Oiga bien, qué tremendo. ¿Qué estaba sucediendo? Había una gran persecución. Pero 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Eso, hermano, está tremendo. Pero aquellos hombres que fueron esparcidos, podemos, hermano, estar esparcidos en este momento, cada quien por su casa, pero cada quien, los que sean esparcidos, vamos a seguir predicando el evangelio, vamos a seguir anunciando el evangelio. Hoy nosotros tenemos que saber las diferentes etapas que hay. Una de estas, si yo me ponía a meditar y a meditar en la Biblia, le decía, Señor, ¿qué etapas se pueden parecer a esta? ¿Qué etapas se pueden parecer a la que estamos viviendo? Busqué los 70 años cuando el Señor les dijo, hasta que se cumplan 70 años, yo los voy a visitar. No hagan caso, le digo a sus profetas, no hagan caso a sus soñadores, no va a pasar nada, yo no los voy a visitar hasta que se cumpla 70 años. Una etapa de 70 años, apenas llevamos 8 meses nosotros sin congregarnos.
a ellos una etapa de 70 años y hasta que se cumpliese 70 años, yo los iba a visitar. Me puse a pensar en esa etapa, dije, wow, que quisiesen hacer algo ahí los hombres de Dios, aquellos levitas, si aquellos sacerdotes querían hacer algo o aquellos profetas querían hacer algo. No, hermanos, vengan para acá, queridos hermanos, vamos a hacer un gran servicio y no vamos a ir a cautiverio. No les dijo el Señor, no le haga caso a sus profetas, todos van a ir a cautiverio. La etapa de 70 años se va a cumplir. Hasta que se cumpla, yo lo voy a visitar. Y aquellos que quisieron ir contra la voluntad de Dios, hermanos, ¿sabe? Se volvieron, imagínense, no les hagan caso a sus profetas. O sea que aquellos hombres que no quisieron meterse en el tiempo de Dios, ¿quiénes fueron? Los profetas de ellos, no fueron los profetas de Dios. ¿Sí entiende eso? No fueron los profetas de Dios, sino sus profetas. No son mis profetas. Mejor que el Señor diga, mis líderes, mis siervos, y no que digan, esos son los líderes de ustedes. Son sepulcros blanqueados. ¿Cómo se refirió a aquellos? Limpios por fuera, pero sucios por dentro. Cuando Dios se refirió a esos religiosos, que esos religiosos, hermanos, eran supuestamente los que tenían la palabra de Dios, eran esos hombres que en realidad hablaban de la palabra de Dios, de la Torá. Pero ¿quiénes les dijo el Señor que eran? Son sepulcros blanqueados. ¿Por qué razón? No se metieron en el tiempo de Dios. Y la invitación esta noche es que tú y yo nos metamos en el tiempo de Dios. No camines fuera del tiempo de Dios. No quieras pasar sobre el tiempo de Dios. No quieras, hermano, mira, esto tremendo, se lo dije a un líder que estaba dejando el liderazgo. Le dije, mira, hermano, le dije, porque le quería echar la culpa al supervisor. Mira, hermano, le dije, muchas personas cuando ya se quieren ir le echan muchos me han echado la culpa a mí, le dije, pero es porque ya metieron la pata en algo, le dije. Ya metieron la pata en algo y quieren irse campeones y quieren echarle la culpa a uno. Ahora yo te digo una cosa, le digo, es mejor que regreses a tu liderazgo, porque te digo algo, te metiste y pusiste la mano en el arado. Y dice la Biblia que el que pone la mano en el arado no es digno del reino de Dios. Ahora bien, tenés un enemigo que cuando predicabas no te podía tocar. Estabas cubierto con la sangre de Cristo. Te podías padecer, pero en victoria todo el tiempo, como un siervo de Dios. Pero hoy sabes lo que te puede pasarle. Ese enemigo, como tenés una puerta abierta, un portón abierto, ¿sabes lo que va a pasar? Te va a poder tocar. Y dice la Biblia que a los israelitas, cuando dudaron si Dios estaba con ellos o no estaba, cuando los israelitas dudaron, dice que vino Amalek y los atacó. Y dice la Biblia que a los que atacó Amalek fue a los que iban de último, a los que iban cansados, a los que iban cojos. ¿Quiénes representan los cojos? Los que van caminando con pie adentro y con pie afuera. A los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Aquellos que van desmayando y que van desmayando, que el Señor nos ayude, hermano, en estos tiempos difíciles a no flaquear y a estar débiles, porque a los débiles son los primeros que atacan Amalek. Y le dije, si tú vas de débil y vas hasta atrás, a ellos fue los que alcanzó Amalek y lo destruyó. A los que iban débiles iban hasta atrás, mejor metete de regreso. Ese es mi consejo, le dije, porque si te quedas ahí, le dije, como un débil, como un cojo, vas a quedar en el camino. Ahora bien, nosotros no podemos ir en contra de los tiempos de Dios. No podemos ir en contra de los tiempos de Dios. Me llamó mucho la atención el tiempo de los 70 años, pero el tiempo, hermano, que lo encuentro yo, hermano, buscando la palabra por el versículo que les leía, que llevó hoy en mi Biblia, que me envió un versículo diario, que lo que está escrito es para enseñanza. Encontraba el tiempo de silencio, de los 400 años de silencio. Ese tiempo me dio una idea sobre el panorama. Viendo el panorama,
para aprender un poquito, pedirle dirección a Dios, cómo podemos nosotros trabajar en este tiempo. Pero el tiempo de los 400 años de silencio, muchos teólogos hablan que no son 400 años de silencio, que son 600, otros dicen que son 500, otros dicen de que va de hubo a este tiempo, y hay muchas diferentes maneras de pensar, pero he llamado los 400 años de silencio, y leyendo sobre comentarios me llama la atención un comentario que comienza desde Malaquías hasta el ángel que anuncia que al papá de Juan el Bautista, que van a ser Juan el Bautista. Entonces, a mí me llama la atención eso. Unos dicen que no fue ahí cuando Dios habló, porque hasta que habló por Juan, porque Juan fue un profeta. Pero como son 400 años de silencio donde Dios no habló, yo me pongo a pensar, digo, bueno, desde lo último que les dijo Dios, desde la última vez que les habló Dios en Malaquías, al tiempo que el ángel anunció a Juan el Bautista. Pongámoslo ahí. Comentarios va a leer mucho usted, y eso es bueno, leer comentarios para que aprendamos. Pero este tiempo me llama la atención. Díganme ustedes, 400 años de silencio. ¡Pum! Habló el último profeta. ¿Sabe que estudiando sobre esto encontré en un libro que no está en la Biblia de nosotros, está en la Biblia católica? Anteriormente hay comentarios donde sí lo aceptaban a este libro Macabeos, primero Macabeos, pero luego ya no fue aceptado, y sí lo acepta la Iglesia Católica y otros, y no recuerdo. Pero ¿sabe qué dice primera de Macabeos? Dice así, y es un libro pues que sí fue aceptado por los eruditos judíos, o sea que no está fuera, pero no está en la Biblia, en nuestra Biblia. Dice así, primera de Macabeos 9:27, usted lo puede buscar en su Biblia, o una Biblia católica, o una Biblia en línea. Primera de Macabeos 9:27, dice, refiriéndose a este tiempo, fue un tiempo de gran sufrimiento para Israel, como no se había visto desde que desaparecieron los profetas. Fue un tiempo de sufrimiento como no se había visto desde que desaparecieron los profetas, desde que no hubo voz por medio de los profetas. Un tiempo muy difícil para Israel. Entonces, relatando esto, podemos ver tiempos en la historia del pueblo de Dios, podemos ver tiempos difíciles, podemos ver etapas donde Dios no habló. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos juzgar a un pastor por no actuar? ¿Cómo nosotros podemos pensar la iglesia está dormida? ¿Cómo nosotros podemos pensar sobre esto? ¿Por qué razón? Porque por más que el pueblo de Israel hubiera querido que los levitas se pusieran las pilas, que los profetas se pusieran a profetizar, no pudieron hacer nada. Cuando Dios tiene un tiempo, un plan para la humanidad, para que su palabra se cumpla, ni un hombre puede hacer nada. La puerta que Dios abre, hermanos, nadie puede impedir ni la puede cerrar. Y mire, la puerta que Dios cierra, por más que quiera, aquella persona que, hermano, en esta vida se le abre la puerta de la salvación y no la acepta, y de repente muere y se le cierra la puerta y en el infierno nadie puede abrir esa puerta, nadie. Entonces los tiempos de Dios son tiempos perfectos, exactos, que nosotros no podemos hacer nada, y debemos de aceptarlos y de aprender a vivir en esas etapas difíciles. Ese es el consejo. Tenemos que aprender a vivir en esas etapas en las cuales Dios ha designado de esa manera. Entonces, aquel que se aparte, aquel que quiera hacer las cosas a su manera, va a ser líder de las otras personas. Pero que aquella persona, aquel líder que se apegue a la palabra de Dios, que se apegue a Dios, que le pida dirección a Dios y que se adapte a vivir en el tiempo que Dios ha designado, va a ser aquellos que van a recoger esta cosecha, porque ahorita hay una cosecha que recoger, ahorita hay una misión que hacer. Para los siervos de Dios hay unción igual que la de Esteban, porque esa fue la unción que nosotros, hermanos, necesitamos tener, y necesitamos conocer los tiempos. ¿Por qué razón? Porque cuando vengan los tiempos difíciles no vamos a ser aquellos hombres que retrocedan
o que se dé un paso para atrás, no vamos a ser aquellas personas que no entendamos, y entonces aquella unción, ¡pum!, se apagó. Ahí se acabó la unción. No, aún, no, hermano, no sabemos, pero aún hasta el último segundo de nuestras vidas, si nosotros llegamos a comprender los tiempos de Dios, yo pienso que Esteban era un hombre que conocía los tiempos de Dios. Era un hombre que sabía que así como le estaba sucediendo, era necesario que sucediera para que usted y yo miráramos en la palabra de Dios y a este tiempo podamos cumplir nuestra misión. Entonces, los 400 años de silencio no me quiero extender porque ya hemos pasado unos minutos, son las 9, necesitamos planificar. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Salieron nuevos grupos después de que los israelitas salieron de los cautiverios, regresaron a Israel y vino Roma y los conquistó también, pero lo que sucedió en ese tiempo, salieron muchos grupos, muchas sectas de los judíos, muchas sectas, diferentes grupos, hubieron, aprendieron nuevos idiomas, aprendieron el griego, y haber aprendido el griego en ese tiempo, en esos tiempos de conquista en que fueron conquistados por Roma, el que llegaron a Roma, pudieron comenzar a hablar otros idiomas. Mire bien, mire, es que la sabiduría de Dios es tan, hermano, exacta, porque si ellos no se hubieran ido a ningún cautiverio, si no los hubieran conquistado otras naciones, ellos no hubieran aprendido a hablar otros idiomas porque son tan celosos con el hebreo, son tan celosos de no mezclarse con otras gentes ni dejar que otras gentes lleguen hasta donde ellos. Entonces, miren, en ese tiempo de 400 años, ellos aprendieron otro idioma. Y como los habían conquistado Roma, entonces hubieron rutas de donde iban los barcos. El hermano Fernando, que es capitán de barco, debe de saber eso. Las rutas que en ese tiempo, usted mira en su Biblia, hermano, la ruta que había, que iba de Pablo, en las rutas donde iban a predicar a diferentes ciudades. Esas rutas se establecieron en esos tiempos. En esos tiempos se establecieron esas rutas. Ahora bien, se preparaba el escenario. Esos 400 años prepararon el escenario, ¿sabe para qué? Para la venida del Mesías. Entonces, aquí es donde yo vengo, hermano. Lo que suceda en este tiempo va a preparar el escenario para la venida de Jesús. Lo que está sucediendo va a preparar el escenario para la venida del Señor. Entonces nosotros no podemos, hermanos, estar despeinados. Nosotros no podemos estar. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Porque lo que se quedó escrito, hermano, para enseñanza, está escrito. Nosotros debemos de ver, hermanos. Este tiempo de 400 años de silencio fue llevado para preparar la venida de nuestro Señor. Tan natural, así como se dio esos 400 años de silencio, hermano. Hablamos con mi esposa ayer. Tanto tiempo que no había hablado Dios. Y cuando a Zacarías viene el ángel y le habla, que quedó hasta mudo, hermano. ¿Cómo se ha de haber sentido? Tanto tiempo el Señor no habla y de repente habla. ¿Cómo se ha de haber sentido este hombre cuando de repente el Señor comienza a hablar? ¿Qué cosas? Mira, hermano, esos tiempos tienen que enseñarlos tanto a nosotros. Usted y yo tenemos que aprender a trabajar ahorita. Debemos de sacudirlos. Mira, hermano, me sacudo la pereza. Mire, es que estar sin accionar. Hermano, sinceramente, uno puede caer en pereza espiritual. No estoy predicando, no estoy yendo a la iglesia. Mire, yo le dije al Vincito hoy, levantados, hermanos, a ver si se paran a cantar. Es que no podemos estar tan cómodos, hermanos, para alabar a Dios. Necesitamos hacer nuevos servicios. Y entonces le dije al Visito, le digo que decirles que quiten el micrófono para que cantemos juntos. Mire, es que los tenemos que sacudir. Mire, que es necesario a veces que allá en la iglesia, hermanos, aplaudan. Y bueno, sin ganas de aplaudir, pero lo hacían aplaudir y al ratito uno estaba ahí, hermano. Pero es necesario.
que nosotros nos sacudamos ahorita y que caminemos en este tiempo y que en realidad, hermanos, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Nos adaptamos a este tiempo. Mire, yo miro a mi niña, como cuando yo quería grabar un video para Josuecito, hace la edad de que tiene Esther ahorita, quería grabar un video para ella, para él le daba pena, se agachaba, no quería. Ahora lo veo hablando en la escuela, porque esa razón se están adaptando a este tiempo ellos. Y como tienen sus clases, así como nosotros estamos por Zoom, tienen sus clases, ellos hablan con los profesores, hablan con los demás niños, entonces se están acostumbrando tan fríos al hablar así, y se están acostumbrando a un tiempo que antes hubiera puesto a un niño a hablar. Así no lo hubiera hecho. Igualmente nosotros nos estamos acostumbrando a predicar de una manera. Necesito tal vez traer el púlpito, hermano, y traer mi púlpito aquí, predicar, hermano, y predicar a las personas. Necesitamos hacer nuestras células de una manera, hermano, motivando al pueblo de Dios. Si todos fueron esparcidos, menos los apóstoles. Hermano, que anden despeinados, menos los supervisores. Que usted y yo, hermano, tomemos fe y nos paremos. ¿Qué hacemos juntos, hermano? ¿Cómo empujamos esto? Oremos al Señor juntos. Pidámosle al Señor que nos guíe. ¿Qué hacemos en este tiempo? Yo quiero ser tu siervo, no quiero ser líder de la gente y no ser siervo de Dios. No, 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 no. Mejor prefiero adaptarme a esto, hermano. Adaptarme a esto. Yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. El tiempo se nos ha adelantado, se nos ha pasado. Cierras tus ojos y con un corazón, hermano, de siervo de Dios. Sierva ahí donde estás, con un corazón de sierva de Dios. Dile al Señor, Señor, tal vez no entiendo estos tiempos, pero en todo tiempo que pasó tu pueblo, los 400 años de esclavitud en Egipto, tenía un propósito. Ahí no había, hermano, en esos 400 años de esclavitud, el pueblo de Dios ahí estaba. No había nada, no pasaba nada. Esclavos. Pasaron tiempo, el pueblo de Dios pasó tiempos difíciles. Pero vienen esos tiempos en el cual nosotros la iglesia, ha saboreado la unción. Mire, hermano, si usted le hubiera tocado vivir en el 500, en el año 500, en el año de Martín Lutero, cuando estaba siendo juzgado por exponer la palabra de Dios como era. Ya no estaba siendo juzgado este hombre Martín Lutero. En ese tiempo los que predicaban eran perseguidos, pero con gran pasión exponían la palabra de Dios. Ahora nosotros venimos en un tiempo, hermanos, donde hemos visto la iglesia tocar paz. Hemos visto la iglesia empoderada, porque Dios quería llenarnos de fe. Ahora que en realidad vamos ahí donde ha pasado la iglesia en esos vientos difíciles. Fíjese, hermano, que cuando yo miraba a aquellos siervos de Dios hace tal vez 30 años atrás, tal vez algunos 35 años atrás, que yo miraba a esos siervos de Dios que padecían a cada rato. Yo hablando con el pastor le dije, pastor, yo no quería aceptar el llamado de Dios a predicar el evangelio porque yo vi padecer mucho a los siervos de Dios. Pero de repente la iglesia, hermano, vivió una etapa tremenda, de una gran bendición. Y muchos no conocieron que los siervos de Dios padecen. Y se han asustado cuando los siervos de Dios padecen, se han asustado, han salido todos despeinados porque pensaban que éramos angelitos, que no nos sucedía nada. Déjame decirte que debemos de ser hombres violentos, espirituales, como dice la Biblia. Solo los violentos pueden arrebatar, solo aquellos hombres valientes, aquellas mujeres valientes, de fe. Es el llamado que te está haciendo el Señor. ¿Estás preparado para caminar en bendiciones?
Aleluya, gloria a Dios. Estás preparado también para caminar como un guerrero en tiempos difíciles, pero victorioso y lleno del Espíritu Santo. Oiga bien, qué lindo es. Esos 400 años de silencio, este pueblo caminó secos, tal vez, hermano. Pero usted y yo a este tiempo de gloria hemos sido llamados a caminar, pero llenos del Espíritu Santo, aunque nos toque padecer como Esteban. Llenos del Espíritu Santo, con cara de ángel, siervo de Dios, con cara de ángel. ¿Sabes cuál es la cara de ángel? Aquella cara de fe que sabiendo que el mundo está difícil, tiene una cara puesta en Dios, viendo a Jesús, puesto los ojos en Cristo. Oh Jesús, gracias, gracias, amado Dios, gracias. Señor, aquí estamos un grupo, Señor, que dirigimos células y necesitamos que nos llenes de valor. Que dirigimos personas y de nosotros, Señor, depende, Señor, líderes, porque tú lo has puesto así. Nos has puesto al frente de líderes. Te pedimos que nos llenes de fe y que nos dé la capacidad para cumplir la misión. Señor, tú has oído mi oración, que mi oración ha sido, Señor, por favor, que mi fe no falte. Señor, por favor, ayúdame a cumplir mi misión. Tú has oído esa oración. Y les digo, hermanos, esa ha sido mi oración. Señor, permíteme cumplir mi misión. No permitas que retroceda. No permitas que retroceda. No permitas que abandone mi misión. ¿Por qué? ¿Por qué ahora sí, hermanos? ¿Por qué ahora sí necesitamos decirle al Señor? Señor, no permitas que yo abandone la misión. Cuando yo les predico de esta manera, hermanos, no piense que, oh, el hermano Eduardo es porque no puede abandonar, es porque no puede sentirse que Dios no está con él, es porque tal vez en este momento él siente, no, hermano. A cada momento le digo, Señor, no sueltes mi mano, Señor. No permitas que retroceda, Señor. No permitas que caiga de tu gracia, Señor. No permitas que caiga de tu gracia. No me sueltes, por favor. Eso le digo al Señor. Permíteme cumplir la misión. Y eso dile a Dios. Señor, permíteme cumplir la misión. No quiero retroceder. A veces vemos personas que retroceden y nosotros tal vez nos podemos sentir seguros, pero que nuestra seguridad solo esté en el clamor. Señor, no me sueltes. Permíteme cumplir la misión. Hoy dame estrategias para poder, Señor, dirigir a personas en este tiempo. Poder hacer cultos para ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que tu gracia, que tu amor, que la unción de tu Espíritu esté sobre nosotros. Señor, si hay alguien en el grupo que se encuentre desanimado, Dios eterno, en este momento, que la unción de tu Espíritu, Señor, lo toque, Señor, y que sea llenado de ánimo y de fe. Si hay alguien que se encuentre cansado, en el nombre de Jesús, Señor, llénalo, Señor, de vigor. Llénalo de vigor en el nombre de Jesús. Señor, si hay opresión en algún hogar, en el nombre de Jesús. Señor, que tu sangre bendita sea desatando. Dile al Señor en este momento, desata mi hogar, Señor. Señor, todo espíritu de opresión en mi hogar, en el nombre de Jesús, suelta mi casa, en el nombre de Jesús. Señor, todo espíritu de pereza que quiera atacar mi hogar, en el nombre de Jesús, suéltalo en el nombre de Jesús y te ordeno, te vas fuera en el nombre de Jesús. Dile al Señor, Señor, que en este momento, Padre eterno, la locura de la predicación entre, Señor, a mi ser, Padre, y yo pueda llevar, Señor, la predicación donde tú mandes que la lleve en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos míos, el Señor les bendiga.